Con el pretexto de combatir la corrupción en la compra de medicinas, el presidente centralizó las adquisiciones. El remedio salió peor que la enfermedad. Al inicio del sexenio le encargó al Oficialía Mayor de Hacienda esa tarea. Fue un fracaso. Un año después, recurren a la Organización de las Naciones Unidas, según el gobierno, para abaratar costos, para transparentar la información, para hacer más eficiente la compra y poder garantizar el abasto de medicamentos. 12 meses después, nos damos cuenta que este mecanismo también fue un fracaso. Se adjudicaron menos del 50% de las claves de medicinas. Y lo que es peor, solo se ha podido surtir menos del 20% de estas. El colmo es que ante el fracaso de estos procesos, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, salga a presumir que implementaron un plan B ante la ineficiencia de este mecanismo de compra con la UNOPS. Dice el gobierno federal que tardó 37 días para comprar y para hacer todo ese proceso, que la UNOPS tardó más de 10 meses y que no ha podido concretar. Y lo que es peor, ¿por qué hacerlo hasta ahora? ¿No hubiera sido mejor que hicieran bien su trabajo desde el principio? ¿Cuántas personas no recibieron su tratamiento oportunamente? ¿Cuántas personas han perdido la vida por la inexperiencia, la ineficiencia y las ocurrencias de este gobierno federal? En el informe de exceso de mortalidad en México presentado por el gobierno federal, mencionan 144,306 defunciones no relacionadas con COVID. Yo me pregunto, ¿cuántas de ellas se debieron ante el desastre que han hecho del sistema de salud en nuestro país? Organizaciones civiles mencionan que aproximadamente 1,600 niñas y niños con cáncer han perdido la vida por falta de tratamientos. El año pasado, alrededor de 600,000 cirugías se pospusieron debido a la pandemia. En algunos casos, por saturación de hospitales, pero en muchos otros también se pospusieron porque no contaban con los insumos ni con los medicamentos necesarios. Lo hemos dicho una y otra vez y lo seguiremos haciendo hasta que se corrijan todos los errores que se han cometido para componer el caos que Morena ha provocado en el sistema de salud. Que actúen con responsabilidad, que pongan a gente competente. Está en juego la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Y definitivamente, si no pueden, que renuncien. La falta de medicamentos, la falta de tratamientos para niñas y niños con cáncer. Y también hay que decirlo, la falta de tratamientos oncológicos para mujeres con cáncer. La falta de medicinas para pacientes de VIH. La falta de vacunas tradicionales. El desastroso INSABI. La desaparición del Seguro Popular y la destrucción del Fondo de Gastos Catastróficos han costado millones de vidas. Y si a eso le sumamos el desastroso manejo de la pandemia, México, primer lugar en muertes del personal de salud atendiendo COVID. México, primer lugar en orfandad por COVID. Cuarto lugar en muertes por COVID durante esta pandemia. Hoy, cientos de miles, aún millones de personas tienen que padecer, además del dolor y el sufrimiento y la angustia de una enfermedad, también sufren el desdén y la insensibilidad de Morena. En su conciencia cargarán todos aquellos que no pudieron acceder al derecho a la salud por culpa de esta fallida lucha contra la corrupción. La verdadera lucha que hoy vivimos las mexicanas y los mexicanos es en contra de la improvisación. La verdadera lucha que hoy se vive en México es en contra de la ocurrencia. La verdadera lucha que hoy se vive en nuestro país es ante la inexperiencia de Morena gobernando.